noches. Supongo que me veis y me oís bien. Yo soy Laura y os doy la bienvenida a la tercera sesión del curso de fotografía de viajes. Y bueno, ahora sí, después del veranito, de agosto, le damos otra vez la bienvenida a Cris. Hola. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Se me oye bien? Sí, se te oye bien, se te oye perfecto. Muy bien. Bueno, ¿Cómo ha ido el verano? Muy bien, muy bien. He estado en la Costa Brava. Este año tocaba turismo de proximidad y así ha sido. Genial. Y muy bien, la verdad que sí. Y tengo que decir, Laura, que me he puesto la camiseta de Tiburón en tu honor, ¿eh? Es que Cris y yo somos muy fanáticas de la película Tiburón y siempre nos enviamos cosas y hoy en mi honor Cris ha puesto su camiseta de tiburón para despedir además el verano. Eso es. Y la playa. Pues nada, estaba recordando a la gente que pueden ver las sesiones que hicimos en julio en nuestro canal de YouTube y para los que se acaban de conectar y nos están viendo, esta tercera sesión está dedicada al retrato. Es también, yo creo, auguro que será muy potente porque además yo creo que lo dije ya al principio del curso, en la sesión introductoria, nosotros de Travel Experience hicimos una exposición de un proyecto de Cris que se llama Habitats, que consistía precisamente en retratos de gente en su lugar de trabajo. Y yo creo que algún retrato de ese proyecto estará hoy en la presentación, ¿verdad? Lo veréis, sí, sí. Y que son maravillosos, ya veréis, será una vuelta al mundo espectacular a través de gente muy diversa y de todos los rincones del mundo. Y bueno, yo creo que, no sé si tengo algo más que decir. Bueno, sí, muy importante, Cris, lo del chat. Sí. Sí, cuéntalo tú, sí. Sí, nosotros, Cris ahora va a compartir su presentación, nos hablará efectivamente de cómo realizar retratos espectaculares y tenemos un chat en el que si queréis podéis ir dejando las preguntas y yo luego al final de la presentación de Cris me uniré otra vez y se las trasladaré y haremos un poco de debate si os animáis. Y bueno, yo creo que no sé si hay que decir algo más, Cris. Yo como tengo tanto rollo, ya sabes que a la que me des paso no me callo más. Sí, por eso, o sea que yo ya me voy a retirar, te dejo y nada, pues yo estoy aquí escuchándote también con la cámara apagada, pero muy atenta a lo que nos cuentes, ¿vale? Muy bien. Pues adelante, Cris. Gracias, Laura. Bueno, como bien ha dicho Laura, como no hace falta tener este título aquí, vamos a poner, a ver, esperaos, que no sé por qué, no me deja, ahora. Vamos a poner las abuelitas que son más simpáticas. Bueno, os cuento un poquito. Antes de entrar en materia de fotografía de viajes y concretamente en el retrato, primero que todo, quiero hacer una reflexión que ya hice los que estuvisteis en la sesión de paisaje que hicimos anterior. Y ya hice esta reflexión porque a mí me gusta siempre recordarlo, que es cómo abordamos, cuando vamos de viaje, cómo abordamos la fotografía en general, no solo el retrato, sino la fotografía en general. Y yo creo que muchas veces perdemos el norte tratando de estar haciendo fotos de absolutamente todo para compartirlas en las redes sociales o lo que sea, cuando en realidad los viajes hay que vivirlos. O sea, vamos a un viaje es para conocer cosas nuevas, para vivir experiencias nuevas, conocer gente nueva y quizás muchas veces perdemos el norte, yo a la primera, a veces me incluyo en esa lista, que cuando viajo por placer, pues a veces me pierdo haciendo fotos de cosas que no tienen ningún interés, cuando en realidad tendríamos que estar más pendientes de la vida, de lo que sucede, ¿no? Yo tengo un amigo que es Tino Soriano, que es un fotógrafo que seguramente muchos le conocéis o habéis oído hablar de él. Tino tiene un libro maravilloso que se llama Ayúdame a mirar, y él ahí hace una reflexión también parecida a la que os voy a hacer yo, basándose en unos datos, que os los voy a dar para que, simplemente lo dejo en el aire para que vosotros lo reflexionéis y lo tengamos en cuenta cuando viajamos, ¿no? Mirad, en 2018, en Facebook se subieron 350 millones de fotografías cada día, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, en Instagram, aproximadamente unos 100 millones de fotos cada día. Eso supone aproximadamente unos 40.000 fotos por minuto a nivel mundial. Es decir, los que perdemos el tiempo muchas veces en subir esa foto fantástica que vaya a tener muchísimos likes, pensad un momento lo que supone esa foto en el mundo de Internet, ¿no? Son 40.000 fotos al minuto.
sea, es decir, sí, igual tenemos un día de suerte, subimos esa foto que va a ser trending topic y nos va a lanzar a la fama, pero quizá creo que es más importante cuando viajamos vivir, ¿vale? Y ya dejo el rollo este y pasamos a la acción. Mira, primero sale una pequeñita introducción sobre técnica. Yo asumo que todos vosotros sabéis de fotografía, si estáis aquí es porque os gusta la fotografía, habéis experimentado con ella, ya sea con cámaras reflex, cámaras mirrorless, o sea con el móvil o cámara compacta, lo que sea. Yo os voy a dar cuatro puntos técnicos de cómo trabajo yo y luego a partir de ahí el resto de la charla va a versar más sobre situaciones que yo me he encontrado en los viajes, cómo las he solucionado, un poco más práctico, cómo trabajo yo sobre el campo, por decirlo así, ¿vale? Más que estar en especificaciones técnicas todo el rato, que creo que es como más pesado. Bueno, cuando hablamos del equipo, bueno, claramente yo trabajo con cámara reflex, bueno, reflex ya no, trabajo con una mirrorless y cuando hablamos de retrato, la óptica estrella para todo el mundo es el teleobjetivo, ¿vale? Una óptica entre 370 y 200 aproximadamente es, bueno, si tuviéramos un 400 también nos serviría, o sea, cualquier teleobjetivo es bueno para los retratos y estas son, esto es el porqué, ¿no? Por ejemplo, un teleobjetivo nos tiende a comprimir la imagen. ¿Qué quiere decir eso? La compresión de la imagen quiere decir que las cosas que hay en primer plano y las cosas que hay en segundo plano como que se unen. ¿Eso qué pasa? Que cuando tú estás haciendo una foto hace que la persona se vea más favorecida. Por ejemplo, a mí cuando me hacen un retrato, si me lo hacen con un angular, yo que tengo tanta nariz, pues parezco Cyrano de Bergerac. Y claro, no se trata de eso. Si me hacen una foto con un teleobjetivo, bueno, pues entonces se me ve más favorecida porque parece que tenga menos nariz. Todo esto ahora os enseñaré ejemplos con fotos que tengo mías. Otra cosa que tiene el teleobjetivo que es muy interesante para el retrato es la poca profundidad de campo que nos ofrece. La profundidad de campo, para los que no estáis familiarizados con el lenguaje fotográfico, es la capacidad que tiene una óptica de enfocar, o sea, para que me entendáis, enfocar entre el lugar donde estamos hasta el final. Cuando hay mucha profundidad de campo, quiere decir que, por ejemplo, si tenemos una flor en primer plano, mucha profundidad de campo significaría enfoque en la flor y enfoque en las montañas del fondo. Poca profundidad de campo sería enfocamos la flor y todo lo que viene detrás queda desenfocado. Eso es algo que en el retrato normalmente suele ser así. Solemos usarlo de esta manera. Solemos utilizar muy poca profundidad de campo para centrar la imagen en la persona que estamos fotografiando y que todo lo demás sea superfluo, no nos interese. A no ser que haya cosas detrás que nos interesen, pero cuando es un retrato puramente, queremos que el fondo no se vea. Otra cosa que tiene otro objetivo, aislamos a la persona del entorno. Eso es muy útil, por ejemplo, cuando hay grupos, cuando hay fiestas, cuando hay mucho barullo y queremos fotografiar a una persona concreta, pues el teleobjetivo es básico para eso. Y es bueno para fotos robadas. Fotos robadas. Este concepto luego lo vamos a desarrollar más porque a mí no me gusta robar fotos. Yo normalmente siempre, digamos que el 85% de mis fotos son fotos les pido a las personas que posen para ellas. Y fotos robadas me refiero a personas, por ejemplo, que pasan por la calle, que están más lejos, o personas dentro de un grupo que están, por ejemplo, en un desfile. Pues ese tipo de fotos robadas es a las que me refiero. Y luego, bueno, otras ópticas. En realidad se puede trabajar con cualquier óptica para hacer retratos. Objetivos medios son igualmente válidos, sobre todo si queremos sacar personas de cuerpo entero. Y angulares lo mismo. Lo que os ha contado Laura de mi proyecto personal, de Habitats, pues todas las fotos están tomadas con una óptica angular, por ejemplo, ¿no? Ahora os enseñaré ejemplos de esto. Bueno, espera, antes que esto, los que trabajáis con móvil. Los móviles para el retrato no son los mejores aliados, pero los smartphones de última generación hay muchos, eso lo tenéis cada uno que buscar en vuestro móvil, quizá ya lo sabéis, ya lo utilizáis desde hace tiempo. Tienen una función que es retrato o una función que se llama, cada marca tiene su manera de decirlo, portrait o detalle, bueno, buscarlo porque suele ser la cabecita de una persona. ¿Qué nos ayuda esta función cuando hacemos fotos con el móvil? Nos aportan ese desenfoque del fondo que os contaba antes, ¿no? Este desenfoque en términos fotográficos, en términos fotográficos le llamamos bokeh, es una palabra japonesa, que habla sobre el desenfoque de atrás, ¿vale? Y entonces hay móviles que tienen esa función. Entonces, si lo exploráis, vais a conseguir pues este tipo de fotos, bueno, aquí no se ve tanto, pero aquí se ve mejor. Este tipo de fotos donde pasa lo que os decía.
enfocamos a la persona, a su cara, enfocamos una parte y todo lo demás nos queda desenfocado. Eso es lo que el efecto bokeh que nosotros llamamos, ¿no? Esta foto, por ejemplo, no está hecha con el móvil, está hecha con un teleobjetivo y aquí he aplicado eso que os decía antes, ¿no? De poca profundidad de campo, hay tan poca que fíjate que esta es Carme Ruscalleda, es una cocinera catalana, es como que muchos la conocéis, pues tiene foco en el ojito y en las gafas, pero bueno, ya en el pelo, las orejas, ya en las manos, pues todo esto ya se pierde, ¿no? Esta es una de las maneras más tradicionales, digamos, de retratar a las personas, con este tipo de óptica y jugando con el desenfoque del fondo, ¿no? Aquí os he puesto unas cuantas fotos para empezar, que no son fotos de viaje, sino que son fotos que yo he hecho a personas para entrevistas, para distintas publicaciones. Y entonces os las he puesto para explicaros algunas cosas básicas que luego yo aplico cuando retrato en un viaje. Otro ejemplo, lo que os hablaba de la compresión de la imagen cuando utilizamos un teleobjetivo. Mirad, esta foto está hecha con una óptica media. Esto debe ser un 50, un 40, un poquito angular. La idea de esta foto es cogerla a cuerpo entero y que tenga una postura que sea un poco graciosa, ¿de acuerdo? Pero fijaros en una cosa, fijaros en la cara. Esta chica es Aitana Sánchez Fijón, es una actriz española, ella es preciosa y va a quedar bien con la óptica que la fotografiemos, eso da igual, ¿no? Pero fijaros en la cara, fijaos, me da pena porque no puedo ampliarlo más. Pero fijaos la nariz y fijaos las cuencas de los ojos, fijaos la expresión que ella tiene. Esto está hecho, os repito, con una óptica media, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a pasar a la siguiente foto que yo se la hice con un teleobjetivo, con un 200. Fijaos qué diferencia. No sé si os dais cuenta de la diferencia. Fijaos aquí la cara, se marca, también la iluminación cambia un poquito, ahí también hay truco, ¿eh? Pero fijaos la nariz como se le marca bastante y las cuencas de los ojos. Fijaos aquí. Esto está hecho con un teleobjetivo. Todo se comprime más, de hecho parece que no tenga ni nariz, también os digo que también es otras cosas como son la iluminación y la postura que ella tiene, pero fijaos cómo favorece el hacer una foto con un teleobjetivo largo. Ella también, como es actriz y le han hecho miles y miles de fotos, ella sabe que cuando levantas un poquito la barbilla y giras un poco la cara, eso favorece mucho, favorece más. Entonces ella también adopta un gesto que le favorece. Pero sobre todo lo que yo quiero que veáis es la diferencia que hay entre cuando utilizamos una óptica, digamos, que no es un teleobjetivo, una óptica media o incluso un angular, a cuando utilizamos un teleobjetivo. Cómo cambia incluso la fisonomía de la persona, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo que busca lo contrario. Esta foto está hecha con un 50. Este señor es Josep Maria Pou, es un actor catalán. Y yo en Josep Maria lo que quiero resaltar no es tanto la belleza física como pasaba con Aitana, sino pues esa experiencia, esas arrugas, ¿no? Esa mirada serena. Entonces, en vez de levantar la barbilla, bajarla. Esa es otra. Si bajas la barbilla, pones las manos, le das otro aspecto a la persona. Igual no la estás embelleciendo tanto porque aquí la nariz se le ve más larga, pero estás dándole otros atributos a la persona. Entonces, depende mucho de qué óptica utilizamos, qué postura se adopta y cuánto nos acercamos a la persona cuando la fotografiamos. La fotografía de Josep Maria os la he puesto también porque aquí se ve muy claramente una de las cosas que yo utilizo más cuando viajo, que es un reflector. Yo utilizo un reflector que debe tener aproximadamente este tamañito así. Es un reflector pequeño, un reflector es un círculo que tiene una superficie brillante. Los hay en plata, en blanco, en dorado, depende. Yo tengo uno que puedes ir cambiando el color. Y entonces con esta pequeñita cosa y una ventana, yo ilumino un retrato. Cualquier retrato en cualquier parte del mundo. Una ventana o lo que sea, ¿vale? O un punto de luz. Entonces aquí, por ejemplo, esto es en casa de Josep Maria Pou. Yo aquí no tenía manera de trasladar ni flashes ni nada, ni luces de estudio, con lo cual tuve que hacer lo que pudiera, ¿no? Entonces, pues con este reflector lo pones al lado de la ventana y entonces fijaos que tienes la luz de la ventana que le entra por la parte derecha de la foto y en la parte izquierda de la foto la luz del reflector le ilumina la otra media parte de la cara. Esto es muy interesante porque este reflector no cuesta nada y de verdad que es una cosa que debería ir en vuestras mochilas siempre si os gusta el retrato porque te salva de muchas situaciones, ¿no? Otro ejemplo del uso del reflector este pequeñito cuando no tienes opción de las luces de flash.
que cuando estás de viaje normalmente nunca, casi nunca, va a poder ser que te lleves los flashes, ¿no?, del estudio. Entonces, aquí, por ejemplo, otro guapísimo del cine, que es Eduardo Noriega, lo que tengo aquí es, le tengo que fotografiar. Tengo 5 minutos y estamos en un jardín a pleno sol. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues para colocarle de espaldas al sol, para que el sol le ilumina toda esta parte, veis, del pelo. Cuando ponemos a alguien a contraluz siempre es muy vistoso para resaltar los pelos. O sea, cuando tenemos personas que tienen pelos rizados o pelirrojos o colores interesantes, ponerle a contraluz es resaltar la calidad del pelo, ¿no? Y luego, pues, ese pequeñito reflector, en vez de ponerlo lateral, como lo había puesto en la foto de Jesús en María, lo pongo frontal. Así, pues él recibe la luz de frente, le queda una luz bastante suave y en la medida de lo posible queda un retrato bastante apañado para la situación en la que estábamos, que es en un jardín a plena luz del sol, ¿no? Pues es otro truquillo que se puede utilizar estando de viaje, ¿no? Este es un ejemplo de lo mismo que os he explicado de Eduardo Noriega, pero ya de viaje en la India. Aquí, para que os fijéis, no llevaba ni el reflector. Aquí, otro truco que se puede utilizar si no tenemos reflector para iluminar bien a una persona, su cara. ¿Qué tenemos en el mundo que no son reflectores, pero que nos ayudan a iluminar? Pues, por ejemplo, una pared blanca. Yo aquí estoy de espaldas a una pared blanca, la señora me mira a mí, con lo cual toda la pared blanca que hay detrás mío ejerce como un gigantesco reflector. Y entonces tenemos esta luz tan suave para iluminarle la cara, ¿no? Otro ejemplo de cómo usar las cosas según las tienes. Lo mismo, no tenemos ni reflector y encima aquí estamos en un sitio que el fondo es horrible. O sea, no queremos que se vea nada del fondo porque era un parque que tenía elementos urbanos que no nos interesaban. Bueno, pues colocar a la persona cerca de una fuente de luz reflejada, es decir, una pared, una piscina, la arena de la playa, muchas veces también puede servir para eso. Entonces, colocar a la persona ahí para que tenga una iluminación más o menos aceptable. Y luego, a partir de ahí, jugar con el desenfoque para quitar del medio los elementos que no nos interesan, que en ese caso es el fondo, ¿no? Esta foto, por ejemplo, está hecha con un 50, muy encima de él, que por eso las facciones están como muy exageradas, pero ya buscaba este efecto. Y entonces, pues un poco jugar con eso, jugar qué tenemos para iluminar, qué tenemos para desenfocar o qué tenemos en el fondo que nos puede ayudar en ese retrato. Los fondos en los retratos son imprescindibles. Fijaos siempre lo que hay detrás, porque una buena foto de retrato, si el fondo es terrible, te puede destrozar la foto, ¿de acuerdo? Uy, ¿qué pasó aquí? Bueno, vayamos otra vez. Bueno, ahora vamos a hablar al tema de utilizar los teleobjetivos pues, en las festividades. Estos son las fallas de Valencia. ¿Y para qué nos sirve tener un teleobjetivo aquí? Pues para poder retratar a las personas sin acercarnos a ellas. Esto, no sé si conocéis la festividad de las fallas de Valencia, aparte de lo que es la cremà, los ninots y el fuego y demás, hay un acto en el que las falleras entran en una plaza donde hay una gran estatua de la Virgen y entonces ellas hacen una ofrenda floral. En este acto siempre sucede la misma cosa. Ellas vienen por la calle desfilando y cuando entran en la plaza, cuando ven la Virgen lloran o se emocionan. Entonces es un momentazo espectacular para hacer fotos. Entonces, si tú te sitúas bien con un teleobjetivo, pues tienes un montón de retratos pues de ese momento súper bonitos y súper espontáneos, ¿no? La espontaneidad de la gente muchas veces también es interesante, ¿no? Y en este caso, este sería uno de los casos que os digo que son fotos robadas, ¿no? En este caso, son personas que están participando en un desfile, que no puede ir una por una, oye, perdona, te voy a hacer una foto. O sea, entonces, en este caso, sí, lógicamente son fotos robadas, ¿no? Más ejemplos del teleobjetivo para aislar a las personas que queremos fotografiar del entorno, ¿no? Esta es una clásica de jugar con la profundidad de campo para destacar a la persona, en este caso la chica del centro, en la foto, ¿no? Mismo patrón. Pues queremos retratar a la chica que está aquí en primer plano y luego las que están detrás y la que saca por aquí la naricilla, pues esta chica pues también desenfocada y la que queremos fotografiar, pues ahí jugando con el desenfoque y el bokeh que hablábamos antes, ¿no? Otra cosa que pasa cuando fotografiamos, por ejemplo, festividades o eventos públicos.
Esto es en Copenhague, no, no es en Copenhague, es en Dinamarca, en una isla de Dinamarca. Hacen cada verano un encuentro de vikingos. Esto es una festividad de recreación histórica que dura varios días, entonces un montón de personas se reúnen allí, se visten de vikingos y no solo se visten, sino que viven como vikingos durante unos días, ¿no? Entonces se recrean batallas, se recrean luchas y demás. Entonces, ¿qué pasa? Aquí no te dejan acercarte, no te dejan, porque bueno, ellos van con armas y demás, entonces puede ser peligroso para los visitantes y entonces no te dejan. Entonces, hay muchas dificultades para hacer fotos aquí por dos motivos. Primero, porque no te dejan acercar y segundo, porque hay turistas por todos lados. O sea, aquí yo no me puedo acercar, pero fijaos que detrás hay otro grupo de personas que están viendo otro evento que está sucediendo en otro lugar. Entonces, hay muchos elementos que nos molestan y es todo muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues aparte de jugar con las ópticas, de jugar con la luz que tenemos y de jugar con los desenfoques, hay que moverse por el escenario, hay que moverse. O sea, cuando estamos fotografiando hay que ver todos los puntos de vista posibles. Entonces, como yo estaba en este punto de vista y no me convencía nada lo que había detrás, no me gustaba, me parecen maravillosos los dos señores, pero no me gusta nada todo lo que veo, pues yo doy la vuelta y me pongo detrás de la acción. Es decir, si os fijáis, todos los guerreros están mirando hacia un lugar, todos los turistas están delante de... Todo lo que está sucediendo delante de esta gente. Y yo me coloco detrás y tengo la suerte de, pues, de unos de los chicos que están allí esperando, se gira y no se está enterando que le estoy haciendo la foto, pero al final consigo sacar un retrato en un entorno que al final me parece interesante, ¿no? Pues un poco también es una reflexión, ¿no? Queremos hacer retratos y no siempre tenemos a la persona dispuesta y colocada en el lugar en el que queremos. Entonces muchas veces hay que buscar y dar vueltas a ver dónde nos ponemos para hacer la foto sin que salga todo lo que hay detrás, ¿no? O si sale lo que hay detrás, que al menos lo que hay detrás sea interesante, ¿no? Esto lo mismo, otro ejemplo del gran angular y de lo que nos permite acercarnos a cosas que de otro modo sería imposible, ¿no? Esto, por ejemplo, son, bueno, si hay algún catalán por aquí sabrá lo que es, son los castellers, estos son los capgrossos de Mataró y en una actuación, pues esta es la persona que está debajo de toda la torre aguantando los que hay encima, ¿no? Pues entonces yo me acerco lo que puedo, aquí sí que estoy en el centro de la acción, y me acerco a la chica que está aguantando el castell, ¿no? Otro ejemplo también, ¿no? Pues metiéndome en un recoveco y fotografiando algo que está sucediendo en un lugar muy concreto que de otro modo no podría fotografiar, ¿no? Pasemos ahora a hablar de otra cosa, que es el tema de cuánto tiempo dedicamos a hacerle una foto a una persona. Mirad, todos los grandes retratistas de la historia, y os voy a dar unos cuantos ejemplos que son todo mujeres, porque al final siempre se habla de los fotógrafos, pero fotógrafas hay muchas y muy buenas retratistas también, os dirán lo mismo, que es cuanto más tiempo pasas con alguien, más posibilidades hay de que le saques un buen retrato, una buena foto. ¿Por qué? Porque al final esa persona ya no está pendiente de ti, se confía, le conoces, muchas veces con gente que conoces. Entonces, puedes hacerle mil veces mejores fotos que una persona que pasas por allí, oye, un momento, tal, te hago una foto, adiós. Ya está, no has tenido tiempo ni de conocerla, ni de nada, ¿de acuerdo? Entonces, pues hay, por ejemplo, yo qué sé, hay muchas referencias, hay, yo qué sé, Jodie Cobb es una fotógrafa de National Geographic que se ha metido en mil culturas y ha pasado tiempo con ellos pues para fotografiar estas distintas culturas. Dorothea Lange, no sé si la conocéis, es una fotógrafa norteamericana que se dedicó durante la gran crisis de la hambruna en Estados Unidos, se dedicó a fotografiar todos el éxodo de los norteamericanos que se iban a California. Ella se fue a la Ruta 66 y fotografió a todas aquellas familias que viajaban en los coches, estuvo semanas con ellos y entonces esta señora en ese trabajo sacó fotos que hoy son referentes de la historia de la fotografía, ¿no? Luego en España tenemos a Cristina García Rodero, que para mí es una de las mayores referencias que he tenido en la vida, a nivel retratos también, bueno, a nivel todo, pero a nivel retrato ella, por ejemplo, tiene un trabajo sobre las tradiciones en España, sobre las costumbres. Ha trabajado, por ejemplo, en Haití el tema del vudú. Bueno, ella se introduce en las comunidades o en los lugares durante tiempo y entonces eso te da muchas oportunidades de hacer muy buenas fotos, ¿no? de las personas.
Nosotros cuando estamos de viaje, nosotros no vamos a poder estar un mes viviendo con una comunidad para hacer fotos. Bueno, yo sí, cuando estoy trabajando, pues a veces tengo más oportunidades, pero estamos hablando de que viajamos por placer y no tenemos tiempo de pasar allí para hacer fotos. Entonces, igual podemos rascar para estar un día, vamos a estar un día aquí con esta gente y vamos a fotografiarles, a ver qué pasa. Entonces os he puesto como ejemplo unas cuantas fotos que os voy a poner ahora de cuando yo estuve en Noruega haciendo un reportaje sobre el norte de Noruega. Y entonces, por casualidad, me encontré en un pueblo que no es ni turístico ni es nada, allí no va nadie que no sea autóctono. Estaban haciendo una ceremonia sami de confirmación. Las ceremonias de confirmación son unas ceremonias religiosas y los samis, para los que no los conocéis, es el pueblo autóctono del norte de Europa que, bueno, en el principio de los tiempos vivían esparcidos en todo lo que es Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia, y más tarde, cuando se configuraron las fronteras de la Europa tal como la conocemos hoy, pues estos sami quedaron divididos en distintos países. Entonces hoy están los samis de Noruega, los samis en Finlandia, cada país tiene el suyo y cada zona tiene su propio lenguaje, por ejemplo, sus propias tradiciones, pero como pueblo son uno solo. Bueno, pues tuve la suerte de ir a este pueblo y justamente se estaba celebrando esta ceremonia. Yo me presenté allí y les dije, ¿os importa si estoy presente? ¿Os importa si estoy por aquí y ya está, sin molestar y hago fotos? Entonces me dijeron que sí y allí me quedé. O sea, para que os hagáis una idea, esto es como si vosotros estáis en vuestra boda o en la comunión de vuestro hijo o en un bautizo de la familia, aparece un señor norteamericano con una cámara de fotos y os dice que quiere estar allí, simplemente, y le decís que sí, bueno, pues lo mismo. Entonces, bueno, pues claro, estuve allí todo el día con esta gente, ¿no? Y al final, pues al final vas entrando, me metí hasta en la cocina, pues haciendo fotos de ellos, ¿no? Y no es ni por asomo lo que hacen estas fotógrafas que os he mencionado, que pasan meses tratando un tema, pero bueno, a nuestro nivel de fotógrafos de viajes aficionados, por decirlo así, pues es un buen modo de dedicarle una mañana o dedicarle un día a una cosa concreta, porque entonces esas personas al final llega un momento que ya ni te ven, ¿no? Ya ni están pendientes de ti. Tú haces las fotos y ya ni te ven. Al principio todo el mundo está pendiente y al final se olvidan y entonces es cuando puedes hacer mejores fotos, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues yo quería fotografiar estas joyas porque para los sami las joyas, como eran un pueblo nómada, eran una cosa muy importante porque los pueblos nómadas no pueden trasladar sus bienes personales, no pueden trasladar grandes casas o grandes palacios, pero en cambio sus riquezas se concentran en cosas muy pequeñas como son las joyas, ¿no? Y en el pueblo sami, por ejemplo, pues esta es una característica muy marcada, ¿no? Tienen unas joyas que pasan de generación en generación y era una de las cosas que a mí me interesaba, ¿no? Entonces tengo cientos de fotos de las joyas de los sami, de todos he puesto unas cuantas para ilustrar esto, ¿eh? Entonces, bueno, cuando pasas más tiempo en un sitio, puedes ir experimentando, ir buscando puntos de vista y fotografiar otras cosas, ¿no? Fotografiar a la gente desde otras perspectivas, ¿no? Os he puesto estos detallitos, por ejemplo, de los zapatos. Este caso, por ejemplo, volvemos a las falleras otra vez. Porque para introduciros otra cosa, y es que a veces los retratos no necesariamente tienen que ser la cara. A veces hay atributos de las personas, las manos, un tatuaje, lo que sea, o los pies, que pueden ser muy, muy representativos de esa persona o complementos, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta fallera era la fallera mayor hace 3 o 4 años y esta chica, pues, el mayor orgullo de su vestimenta era esta pulserita que ella lleva, porque pues había vestido su tatarabuela, lo que sea, siendo fallera mayor y había pasado de generación en generación. Entonces, lo más característico de esa persona, y lo sé porque ella me lo contó, era esa pulsera, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿por qué no retratar esa pulsera que es o sea, como mujer fallera, pues era su bueno, pues su pieza más preciada, ¿no? Bueno, esta os la he puesto de la misma sesión del mismo día, pues para enseñaros que también, bueno, esto lo habréis visto 1000 veces, lo habréis hecho, que los espejos son un gran aliado también para los retratos, ¿no? Cuando quieres enseñar distintos puntos de la misma persona, ¿no? Aquí, pues, ella se mira en el espejo, la imagen que nos devuelve el espejo, le vemos la cara, le vemos el vestido, pero en la contra, en la foto o sea, ella misma fuera del espejo, pues le vemos ese peinado, los pendientes, no vemos otros detalles y eso en los espejos ayuda mucho a este tipo de cosas, ¿no?
Lo mismo que os decía de los atributos, los tatuajes, por ejemplo. Los tatuajes son súper definitorios de una persona y nos pueden servir para hacerle un retrato, simplemente, aunque no se le vea el rostro, ¿no? En este caso, yo estuve haciendo un reportaje sobre los luchadores de Muay Thai en Tailandia, la lucha tailandesa, y entonces tenía todos los inconvenientes del mundo a la vez. Es decir, tenía poco tiempo, estábamos en un pasillo, como si fuera un pasillo de un aparcamiento, un pasillo con unas luces arriba, un pasillo gris solo de hormigón, con unas luces arriba de estas cenitales tipo ojo de buey. Y entonces tenía poco tiempo, tenía muy mala iluminación, como podéis ver en la foto, y tenía que hacerle unos 2 o 3 retratos a estos chicos antes de que saltaran al ring, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues estas son las opciones que yo pude hacer con lo que tenía, ¿no? Primero, retratar, para mí, una de las cosas más chulas que había aquí eran los detalles de los tatuajes, porque esto en Tailandia es toda una filosofía, el tatuaje ritual, tiene todo un ritual y son tatuajes sagrados. Luego, otra cosa, las manos, ¿no? Las manos de los que luchan, ¿no? Que llevaban estas cuerdas atadas a las manos que ellos utilizan a modo de guante de boxeo, por decirlo así, salvando las distancias, ¿eh? Entonces, bueno, pues cómo utilizar los elementos de manera mejor posible para retratar a estas personas, ¿no? Pues poniéndolo uno debajo de una luz, el otro un poco más atrás y hacer lo que uno buenamente puede, que al final, cuando estás viajando, es lo que sucede. Tienes condiciones que son las que son y con eso tienes que jugar, ¿no? Y esta es la foto final que le hice de retrato, esta es una de las que forman parte de mi proyecto, que es la foto del chico en el pasillo que os contaba, que es el backstage de lo que es el ring donde ellos luchan, ¿no? Y aquí a la izquierda pues podéis ver la puerta por la que ellos acceden al escenario, ¿no? Pues lo mismo que os decía, ¿no? Al final, trabajar con lo que tenemos o sea, cuando fotografiamos en los viajes, al final ya lo apliques a los retratos, ya lo apliques al paisaje, lo apliques a lo que sea, tenemos que tener una gran capacidad de improvisación y de jugar con los elementos que tenemos, a pesar de que muchas veces las fotos no sean técnicamente perfectas, ¿no? Esta foto, muchos profesores de fotografía de estos estrictos te dirían, hostia, es que esta luz es terrible, ¿no? Con estas sombras que le hace la cara. Bueno, pues es lo que tenía, era o tener esta foto o no tener ninguna. Entonces yo me gusta más tener esta foto y el personaje en sí que pues no haberla hecho porque técnicamente no es perfecta, ¿no? Más ejemplos de lo que os hablaba de los tatuajes. Esto sigue siendo Tailandia y esto es un trabajo sobre el tatuaje tailandés, ¿no? Pues otro ejemplo, no se le ve el rostro, da igual. La personalidad de esta persona está en esos colgantes, en esos collares y en ese tatuaje que él lleva, ¿no? Pasamos a otra cosa, el tema de los fondos, que os hablaba antes. El fondo para mí es la base del retrato, o sea, la base es la persona, obviamente, pero lo que hay detrás es súper importante y muchas veces no lo tenemos en cuenta. Y entonces, ¿qué es lo que yo siempre busco mucho cuando estoy de viaje? Siempre estoy pendiente de los fondos, siempre estoy pendiente de paredes que sean chulas, siempre busco algo que pueda utilizar para un retrato. A veces me lo encuentro, o sea, esto por ejemplo es en Belice, esto es una caseta de pescadores y este chico es el pescador y la casualidad quiso que la caseta tiene un color súper bonito, el chico es guapísimo y dices, bueno, pues perfecto, tenemos los elementos encima estamos a la sombra, tenemos una luz bastante suave, interesante, ¿no? Y a veces, bueno, otro ejemplo también, esto es en Belice, lo mismo, esta pared, que para mí tiene muchísimo carácter, es la pared de una tienda pintada a mano, y justo este señor estaba allí, o sea, yo no le coloqué, él estaba allí, y dije, bueno, esta es la foto, o sea, no solo tienes al personaje, sino que tienes la pared. Entonces, le hago el retrato al señor, primero le hago este retrato, ¿no? El retrato de la persona, o sea, un retrato más clásico, por decirlo así, ¿no? Para que se le vean esas rastas que tienen décadas de antigüedad, ¿no? Pero luego me alejo y también retrato la pared, porque la pared tiene mucha personalidad, también nos habla del lugar en el que estamos, ¿no? Esas paredes del Caribe que pintan de colores, pues eso también es un rasgo que a mí me gusta mucho destacar cuando hago fotos, ¿no? Otro ejemplo, en este caso es distinto. En este caso, yo veo la pared, esto es la Plaza de Toros de Sevilla, yo veo esa pared con esa luz, esos colores, y digo, bueno, me tengo que esperar a que alguien pase
para hacerle una foto. Y tuve la suerte que, bueno, pasaba esta mujer súper estilosa con estos pendientes y le pedí, era una persona que pasaba por la calle, ¿te importaría ponerte aquí mirando al sol? Y le hice la foto. Y en este caso fue al revés, o sea, primero fue la pared y luego fue la persona. A veces vienen juntas o a veces vienen por separado, ¿no? Esta señora ya la conocéis de antes, también he querido ponerla otra vez porque la pared nos habla mucho del lugar en el que estamos. Los que habéis viajado al norte de Europa sabéis que en Noruega, por ejemplo, pintan muchas casas de este color. O sea, el que conozca Noruega enseguida lo va a entender. Ese color de pared es típico de las casas noruegas, por ejemplo. Esto es en China. Otra pared de esas maravillosas que te la encuentras y dices, bueno, esto, una pared pintada con ese color y con esa textura de pintura, y justo además, pues esto es una novia que se estaba haciendo una sesión de fotos. Entonces, bueno, pues las dos cosas, o sea, no tengo palabras. Cuando te encuentras una situación así, pues hay que aprovecharla. Entonces, le pedí por favor al fotógrafo que estaba haciéndole la sesión, si no le importaba, que le sacara yo también unas fotos, ¿no? Bueno, pues es que claro, era perfecto, ¿no? Tienes el fondo maravilloso y además nos encuadra perfecto ese vestido que lleva ella tan espectacular, ¿no? Pero fijaos qué diferente sería esta foto si ese fondo, en vez de tener una pared así, tuviéramos, por ejemplo, pues un parque con 100 cosas detrás, ¿no? Gente pasando, esas cosas del fondo molesto, pues te quitan mucho protagonismo al primer plano, ¿no? Otra foto en la que la pared y los elementos juegan muy a favor de la foto, ¿no? Yo tengo un amigo fotógrafo que, bueno, murió por desgracia hace unos años, y él siempre decía que había dos tipos de fotógrafos, o como fotógrafos teníamos dos tipos de momentos, como a veces éramos pescadores y a veces éramos cazadores. El fotógrafo cazador es el que, por ejemplo, cuando yo trabajo con las falleras que están desfilando, eso es cazar, ¿no? O sea, estoy a la que pasa para hacerle la foto a esa persona, ¿no? Y retratar, eso es cazar, ¿no? Y hay los fotógrafos pescadores que son los que se ponen en un punto y se esperan a que pase lo que ellos esperan que pase. Entonces, esto es el caso de esta foto, ¿no? Yo veo esa pared, veo ese farolillo rojo y digo, bueno, pues ahora me voy a esperar que pase alguien que lleve un elemento rojo en su vestido para hacerles hablar, ¿no? Una persona que, de algún modo, es una persona normal que pasa por la calle. Cuando pase alguien que lleve un elemento rojo, pues le voy a hacer esta foto para que hable la persona con el fondo, ¿no? Con algún elemento que nos diga que estamos en China, por ejemplo, ¿no? Ahora os he puesto otra serie de fotos que pertenecen a un reportaje que hice de Miami, ¿vale? Yo tengo que hacer un reportaje en Miami y necesito muchas fotos de retrato de gente anónima, gente de la calle. Entonces aquí yo adopto la postura totalmente del pescador. Es decir, me quedo en un sitio, espero a que pase la persona que me interesa y entonces intento hacerle la foto. Yo me llevo muchos chascos, o sea, muchísima gente que veo por la calle, les pido hacer fotos, me dicen que no. Y eso es lo normal, no pasa nada. Pero a veces te dicen que sí, entonces a eso hay que cogerse. Entonces, bueno, pues esto es Miami Beach. Pasaba esta pareja, cuando les vi dije, bueno, es lo que busco, porque es este perfil lo que yo estaba buscando. Entonces les pedí si les podía hacer unas fotos, se subieron a un banco que yo les pedí, subiros a este banco y así tengo las plantas detrás para que veamos que estamos en un lugar tropical. Muchas veces los que hacemos fotografía de retrato para revistas de viajes o para webs de viajes, para lo que sea, estamos condicionados por una cosa. No solo tenemos que hacer un retrato que sea interesante, sino que tenemos que ver dónde estamos. O sea, y en esta foto no se ve tanto, pero aquí sí. Por ejemplo, aquí tenemos una foto que es un retrato de estas dos chicas, dos turistas en la playa de Miami Beach, y yo, sin que no cuente nada a nadie, sabemos que estamos en Miami Beach, porque hay este elemento detrás que es característico de esa playa, que hay todas estas casetas del Socorro que son así. Entonces, muchas veces nos enfrentamos a ese, y es una cosa que a mí me gusta mucho porque es creativo. Es decir, tengo que buscar una persona que me hable del destino por sí misma, de estas chicas, ¿no? Las típicas surferas, ¿no? Con morenas, con las gafas y demás, que me hable por sí misma la persona, pero también que se vea dónde estamos, ¿no? Porque si las fotografías ya solas, sin eso detrás, puede ser una playa de Puerto Rico, puede ser cualquier sitio, ¿no? Entonces, en este reportaje de Miami os lo he puesto para que veáis cómo tuve que jugar con los elementos y con las personas para crear lo que yo buscaba, ¿no? Este es otro ejemplo. Esto es
En Miami Beach, bueno, la zona de Ocean Drive es conocido porque tiene el Art Deco, ¿no? Todos los edificios de Art Deco que hay allí. Pues otra vez el pescador, ponerse en un sitio, elementos Art Deco, la ventana redonda, la barandilla. ¿Pasa esta señora estupenda? Le pido si por favor le puedo hacer una foto, dice que sí, la coloco allí y ella pues ya le voy haciendo las fotos. Entonces, bueno, pues es lo que busco, ¿no? Ese glamour, bueno, al final, y esto lo mismo, esto es un bar en Little Havana, la zona de la Miami cubano, y esto es un bar, una terraza de un bar, entonces yo veo esta silla y digo, bueno, esta silla la tengo que aprovechar. Entonces yo me pido un café, me estoy ahí tomando algo, hasta que por la puerta entra una persona que a mí me cuadra con lo que busco. Entonces le pido, por favor, ¿te importa? Te hago una foto. Y cuando ya la tengo convencida, oye, ¿te importa sentarte en la silla? Pues ya está. Y al final todo es hablar un rato con la gente, es una cuestión de empatía, ¿no? Otro ejemplo más, ¿no? El señor en Little Havana, pues delante del café, pues pedirle si le puedo hacer un retrato con todos sus anillos y demás, ¿no? Y bueno, pasamos a un punto, no me quiero enrollar mucho, pero un punto que para mí es clave, súper importante, que es la ética en la fotografía de viajes, ¿vale? Por desgracia, hay gente que aborda a las personas como si fueran animales, y esto es así. O sea, es así, porque yo lo he visto no solo en fotógrafos aficionados, gente que no es fotógrafa, pero también lo he visto en fotógrafos profesionales, compañeros de trabajo que a veces me sorprendo de cómo abordan a la gente, ¿no? Y yo soy muy cuidadosa con eso. A mí no me gusta faltar el respeto a nadie. Y parece que cuando viajamos a países en vías de desarrollo, parece que tengamos derecho a hacer ciertas cosas que jamás haríamos en casa. Y os voy a poner un ejemplo para ejemplificar esto, ¿no? Imaginemos que tenemos niños y que están jugando en un parque, en Barcelona, en Madrid, en la ciudad en la que viváis. Y son vuestros hijos, vuestros sobrinos, unos amigos, lo que sea. Y los niños están allí en el parque y viene un señor con una cámara de fotos, les da $1 a cada uno y los coloca para hacerles un retrato. Primero, ¿cómo os sentaría eso? Seguramente mal, ¿no? Porque los niños no son muñecos de feria que tú les das $1 para hacerles una foto, eso para empezar. Pero vayamos a un poco más allá. Pongamos que el señor no solo eso, sino que pongamos que el niño se ha caído, se ha hecho daño, se ha rascado el brazo y se ha puesto a llorar y tiene los mocos colgando y las legañas colgando del disgusto que tiene en ese momento de haberse caído. Y en ese momento ese señor le hace las fotos y no solo eso, sino que las sube a internet, las sube a su perfil, las sube a Instagram. ¿Cómo nos sentaría eso? Nos sentaría fatal, fatal. Y al final eso es lo que hace mucha gente cuando viaja a países así. O sea, yo estoy harta de ver fotos de viajes de niños en India con moscas en los ojos, llorando, mirando al fotógrafo como si fuera el terror, o sea, asustados. Entonces, creo que eso es algo que debemos reflexionar como fotógrafos. Debemos ser respetuosos con la gente, al margen del país al que viajemos. No podemos poner las cosas en dos baremos. Entonces, yo siempre yo no soy de fotografiar niños, casi nunca fotografío niños, no me parece... No es que no me parezca ético, pero no soy de fotografiar niños. Mira, cada uno tiene sus cosas, ¿no? Pero cuando los fotografío, intento, primero, dignificarles, ponerme a su altura. Entonces, bueno, hay una serie de cosas que creo que está bien reflexionar, porque muchas veces viene gente, mucha gente, me enseña fotos de sus viajes y a veces les tengo que decir, mira, lo siento, pero es que esto no me gusta. No me gusta ver un niño llorando, que te está mirando a cámara como si estuviera viendo el payaso de It, ¿sabéis? O sea, hablad con ellos, jugad. Entonces, yo es algo que siempre hago. Entonces, si tengo que fotografiar niños, primero, que se acostumbren a mí, que no abordarles y fotografiarles en el peor de sus momentos, ¿no? Bueno, pues esta charla así un poco así es porque mucha gente eso no lo respeta y a mí me sabe mal y creo que tenemos que ser respetuosos como fotógrafos, ¿no? Y bueno, os he puesto algunos ejemplos de niños, pues, que juegas con ellos y al final también les sacas lo mejor de sí mismos, ¿no? Hacen bromas y posan y hacen tonterías y eso es lo gracioso, ¿no? Al final queda bien, ¿no? O por ejemplo, lo que decimos de esta foto no sé por qué se ve tan pequeña. Me voy a ampliar un poco, pierde de resolución, pero... ponernos a su altura, ver el mundo desde su punto de vista también, ¿no? Es una manera creativa de fotografiar a los niños. Lo mismo. Es aquí un poco lo que hablábamos antes de situarlos en su contexto, ¿no? Esta niña, por ejemplo, es una niña ecuatoriana
sabéis que en Ecuador se hace el sombrero Panamá, pues esto es una tienda de sombrero Panamá y su papá era el señor que hacía los sombreros. Entonces, como estuve haciendo una entrevista al señor, estuvimos hablando un rato, pues al final la niña quería también hacerse sus fotos y pues lo mismo. Una niña pues totalmente dignificada, o sea, no hace falta que la saquemos sucia y con la ropa estropeada, ¿no? Lo mismo, los niños de las festividades, estos en Perú. Y bueno, por último, antes de daros paso, espero que estéis haciendo muchas preguntas, porque aquí es como muy raro que me pongo a hablar y no tengo feedback, ¿no? Pero cuando lo hago en presencial, siempre estoy, por favor, interrumpidme, ¿no? Espero que hagáis preguntas porque ahora os daré un paso un ratito a que si tenéis alguna pregunta, comentario, lo que sea, lo trasladéis. Esta es la última parte de la charla en la que quiero hablar de otro tipo de retrato, que es el retrato ambiental. A ver, los anglosajones le llaman a esto environmental portrait. Como es muy complicado, hace un tiempo decidí que se le podía llamar retrato ambiental. Bueno, el environmental portrait, que se trata de fotografiar a las personas y no solo es un retrato de una persona, sino de un contexto, de una circunstancia, de una... Es un global, ¿vale? Os he puesto este ejemplo, bueno, esto es un señor en Polonia que tenía... es que este personaje, os podría estar aquí hablando una hora de este señor. Este señor vivía en un bosque, en el centro de Polonia, en un bosque, una cabaña rodeado completamente de antigüedades. Este señor había sido anticuario en Varsovia y por algo que le pasó en la vida decidió hacerse ermitaño, se llevó todas las antigüedades de su tienda, las metió en una caseta de madera en el centro del bosque y vive allí con todo eso. O sea, él y 30 perros. Entonces, este es un retrato que le hice con uno de sus... Porque bueno, claro, él tiene sus cosas que además hay algunas que tienen valores incalculables. Tenía cosas de la época de los zares, tenía manuscritos de la época de los zares, firmados por zares, o sea, cosas increíbles. Y le tengo aquí con uno de sus incunables, ¿no? Con uno de sus libros más valiosos, por decirlo así. Y aquí, bueno, esto sería lo que es el retrato, ¿no? El retrato clásico. Y esto es el environmental portrait, que no es solo el señor, es su circunstancia, o sea, es todo lo que le rodea. Y este es uno de los retratos que forma parte de lo que os decía Laura, de ese proyecto Habitats, en el que yo llevo trabajando, pues este año he hecho 13 años, que me he dedicado a fotografiar a personas en sus lugares de trabajo o en sus lugares en su ambiente, en su hábitat, en definitiva, ¿no? Pues esta forma parte de esto. Y es un poco para que entendáis ese contexto, ¿no? Que decimos, esto es un retrato, sí, pero no solo es un retrato, esto es un retrato de todo un contexto. Y esto es algo en lo que a mí me gusta mucho trabajar y bueno, os he puesto varios ejemplos, no solo del proyecto, porque este proyecto de Habitats, si conocéis mi trabajo ya lo habréis visto, pero si no, todas las fotos son iguales, todas tienen el mismo punto de vista. Me pongo de rodillas para que ellos tengan que mirarme desde arriba y se dignifiquen, ¿no? Y entonces todas las fotos tienen una misma perspectiva, ¿no? Esta foto es mucho más sencilla, forma parte del mismo proyecto, y esto, por ejemplo, es en Asturias, ¿no? Este chico es un ganadero y está en su, bueno, pues en el cobertizo donde tiene la paja, pues le fotografía allí. El mismo modo, como habéis visto, el mismo patrón que en la otra foto, ¿no? Yo nunca toco nada en las fotos. Esas fotos están... Lo que hay es lo que hay y yo nunca pongo nada bien. O sea, solo les sitúo a ellos en el centro y cada uno escoge qué elemento quiere tener, porque es que incluso muchas veces me pasa, cuando les pido para hacer la foto, ellos cogen algo. O sea, es curioso y es bonito a la vez, ¿no? Pero bueno, dentro del environmental portrait, pues hay otro tipo de retratos que yo utilizo muchísimo cuando hago reportajes, por ejemplo, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta es una de las historiadoras que trabaja en el Museo Arqueológico de Sevilla y entonces después de estar con ella, lo que hablábamos antes, ¿no? De cuando tienes empatía con las personas, hablar con ellas, pasar rato con ellas, al final les sacas cosas que son de su naturaleza, son de su personalidad, que al final te ayudan también a retratarla de manera más próxima, ¿no? Y esta señora me dijo que ella estaba completamente enamorada de este busto, de este señor. Y entonces dije, pues vamos a fotografiar, pues te voy a hacer la foto allí con él. Y entonces, bueno, pues no me mires a mí, mírale a él. Y entonces me parece como muy fresco, muy natural y además es un retrato ambiental de su entorno diario, ¿no?
Esto lo mismo, ¿no? Este es otro tipo de foto. Esta chica es una perfumista en la ciudad de Grasse, en Francia. Y aquí lo mismo, no me mires a cámara y tú estate a lo tuyo. Y esto es un retrato que está programado, o sea, no le he robado, todo esto está hablado, te voy a hacer la foto desde aquí, tú te pones y tal. Bueno, pues es otro tipo de retrato que le decimos ambiental, ¿no? Que le digo yo. Otra foto de otro retrato ambiental, en este caso Asturias, un señor, el único que yo sepa, que queda en Asturias que hace barcos de madera. Y entonces, pues bueno, con su barco de madera. Y aquí, por ejemplo, ¿veis que hay unas rayas abajo en el suelo muy marcadas de una luz que parece que le haya puesto un foco? Bueno, pues esto aquí utilicé un truco, como hacían los egipcios para iluminar los interiores de los edificios. Se ponía desde fuera, con unos espejos, dirigían el sol hacia adentro, ¿no? Pues yo hice lo mismo. Tenía una persona que me acompañaba con este reflector que os cuento, no el pequeño, sino uno más grande que también a veces viajo con él, se colocó fuera de la caseta, dirigió el sol hacia mí y entonces entraba el sol a rayo aquí, ¿vale? O sea, hicimos lo que os decía antes de trabajar con los elementos que tienes para iluminar a veces las situaciones tal cual están, ¿no? Otro ejemplo en Asturias de un herrero, pues lo mismo, utilizando la luz, en este caso que venía de un... Veo que me estoy quedando a oscuras porque se me está haciendo de noche, voy a hacer una luz. En este caso el señor herrero pues utilicé una luz que entraba por una claraboya, le coloqué justo, bueno, él ya tenía el yunque ahí para trabajar con luz, pero le coloqué justo ahí para que la luz nos ayudara, ¿no? La luz que entraba por la claraboya, aquí se ve mejor, ¿no? Aquí le hago la foto mirando la claraboya por la que entra la luz, ¿no? Lo que decíamos antes de aprovechar la luz que tenemos y de la manera que podamos, ¿no? Y otra vez en ese environmental portrait, ¿no? En ese tipo de fotografía pues eso, de circunstancial, podríamos decir también, ¿no? Pues otra igual, esto sigue siendo Asturias. Unos queseros que hacen queso allí en Picos de Europa, pues también en su braña, y pues tal cual estaban, con sus botas, su queso en la mano, y así. Y cuando pasas un rato con ellos, esto también lo mismo, me pasé una mañana allí con ellos, viendo cómo hacían el queso y demás, y al final les sacas, les quitas el nerviosismo, están ya naturales, ya no están con cara de foto, como decimos, ¿no? Más ejemplos, bueno, esto ya no sería tan environmental, esto sería más dentro de lo que hablábamos de las festividades, bueno, pues en un tablao una flamenca. Otro retrato de estos de ambiente que por sí solo igual no te dice nada, pero esta persona, por ejemplo, sin que yo os dijera nada, bueno, os voy a decir que esto, por ejemplo, es en Polonia, otra vez en un bosque, ¿no? Esta señora se definía a sí misma como la bruja del bosque, ¿sí? Y vivía en una caseta, igual que el señor aquel. Es que Polonia tiene rincones muy, muy curiosos. Bueno, pues ella se autodefinía como la bruja del bosque de Briedza, en este caso, que era el bosque este. Y entonces, claro, esta señora no podía tener un retrato ella sola. Yo le puedo hacer un retrato de su cara, sí, pero es que hay que hacer un retrato del entorno en el que vive, ¿no? Con ese gato en brazos y todos esos elementos, pues esqueletos, las cabezas de ganado y demás, ¿no? Pues al final son cosas que aportan al retrato, hablan más de la persona por sí mismas, ¿no? Otro ejemplo del proyecto Habitats, en este caso es Sharon, es una señora, aunque no lo parezca, pobrecita, pues en Las Vegas, lo mismo, es una guardia de seguridad en un casino de Las Vegas, pues hacerle la foto en su ambiente. Y muchas veces esta foto os la he puesto también para una última cosa antes de acabar, que es que si os gusta el retrato, atreveros a preguntar. Porque mira, yo cuando empecé a fotografiar me daba corte, me daba vergüenza preguntar a las personas, a hacerles fotos. Porque, o sea, la gente que pasa por la calle, hostia, ahora le voy a parar, me va a decir que no. Y al final me he dado cuenta a base de años, que mucha gente me ha dicho que no, pero mucha más me ha dicho que sí. Y entonces a veces te sorprendes de la gente que te dice que sí y consigues una foto preciosa y luego además has conocido a esa persona y igual has hablado un rato con ella y eso te ha aportado mucho en un viaje, ¿no? Conocer a la gente local. Y este es uno de estos ejemplos de el lugar donde no voy a poder hacer fotos seguro. Estados Unidos, que ya de por sí están muy cerrados en ciertos lugares a hacer fotos, dentro de un casino, que ya sabéis que los casinos por protección de los clientes no se pueden hacer fotos jamás,
una guardia de seguridad que encima tenía una cara que parecía que me iba a morder, y yo se lo pregunto y me dice que sí. Entonces, bueno, pues a veces hay que probarlo, porque me han dicho que sí gente que nunca hubiera pensado que me decían que sí, ¿no? Entonces, os animo a que preguntéis, porque la gente muchas veces con una sonrisa al final es una cuestión de empatía, ¿no? La fotografía tiene mucho de empatía, ¿no? Bueno, otros ejemplos, un galerista de arte, pues ahí con el cuadro de Botero, ¿no? Otro del proyecto Hábitats. Estos son fotos hechas con un angular, ya os lo he dicho antes. Esto es una barbería, por ejemplo, ¿no? Y otro más del proyecto Hábitats. Esto es una bailarina en un teatro de Buenos Aires. Esta ya es la última foto, creo que tengo. Sí. Os quería comentar que estamos preparando con Vide Travel Brand. Laura antes os lo ha comentado. Hicimos 2 exposiciones sobre hábitats presenciales, o sea, 2 exposiciones físicas, una en la sede de Barcelona, en una de las sedes de Barcelona y la otra en Madrid. Y ahora estamos planeando hacer una exposición virtual de este proyecto. Se hicieron unos vídeos y entonces en las próximas semanas vamos a lanzar esta exposición, así que os invito a que estéis atentos a la programación de Vide Travel Brand porque vamos a exponer a estas personas en los hábitats y nada más. Daré paso a Laura por si habéis hecho preguntas, agradeceros que estéis aquí y que hayáis aguantado el rollo porque, claro, ahora que todo esto es virtual, yo no tengo un feedback ni solo puedo hablar yo, entonces es como muy, muy extraño. Hola. ¿Qué tal, Laura? Pues nada, el tema de la luz, Cris, ¿cómo se nota que de julio ahora, Es una pasada. Se ha ido la luz, se nos ha hecho la luz. Totalmente. Roberto dice, hola, algunos fotógrafos se fijan más en la mirada, en los ojos. ¿Qué es lo importante para ti, Cris, en una foto de retrato? ¿Es el entorno, como bien has dicho, o qué es? Claro, es que eso depende mucho de la persona que vas a fotografiar. Claro, si por ejemplo la foto de la bruja que os he puesto o del señor este que vivía con todos sus elementos de anticuario, claro, en este tipo de fotografías, claro, la persona es interesante en sí misma, pero también lo es todo su entorno. Entonces, depende a quién vayamos a fotografiar. Si yo voy a hacer una foto, por ejemplo, a Aitana Sánchez Gijón, es un personaje. Entonces, necesito verla bien y, claro, los ojos es lo más importante, eso es así. La mirada es lo que define más a una persona, pero muchas veces también son las manos. Fijaos que hay muchos, yo no es una cosa que haga mucho, pero fijaos que muchos fotógrafos utilizan retratos que se ve, pues así, ¿no? Se ve, por ejemplo, la cara y las manos, porque las manos definen mucho a una persona. Entonces, o el pelo muchas veces, si tienes gente que tiene un pelo muy, muy concreto, ¿no? Pero sí, la mirada es súper importante, claro. Mira, Bailarina, porque creo que al final no la has comentado. Y la del herrero. A ver, perdona que te he perdido un momento. Dice, ¿puedes darnos la información de la última foto de la bailarina? ¿Y la del herrero? Vale, pues de la bailarina, esto es en un teatro de Buenos Aires, es un teatro que bailan tango y esta chica es una bailarina de tango. Y entonces formaba parte del espectáculo. Yo como estaba con este proyecto de las personas en su lugar de trabajo, pues a la bailarina le pedí por favor si cuando acabara el espectáculo la podía, claro, con este pelo, ¿no? Y era tan guapa y bailaba tan bien y me encajaba muy bien en el proyecto y le pedí si por favor cuando acabara el espectáculo pues le podía hacer un retrato a ella. Y entonces cuando acabó el espectáculo cerraron el telón y entonces ella se colocó en el escenario y es cuando le hice esa foto, pues un poco, pues eso, en su lugar de trabajo que es el escenario, ¿no? El tema del herrero. Esto es un herrero que, no sé si conocéis en Asturias, en la zona de los Oscos, esta zona que toca Galicia, y allí hay, la verdad que es una zona que a mí me encanta, donde está el bosque de Muniellos. Es una zona que me encanta porque conserva muchísimas tradiciones que se han perdido en muchos sitios, ¿no? Hay gente que sigue viviendo de maneras muy interesantes y recuperando tradiciones, bueno, recuperando o manteniendo tradiciones ancestrales, ¿no? Y entonces, bueno, pues uno de ellos es este herrero, que es un señor austríaco que vino a vivir a España hace 100 años y, bueno, pues se hizo cargo de esta herrería y allí trabaja y de hecho da clases de herrería. Está en la zona de, es que no me acuerdo cómo se llama el pueblo ahora,
pero está allí en Los Oscos, vayan. Es que no me acuerdo del pueblo. Es un pueblo es que se considera la capital de Los Oscos, pero ahora mismo no me acuerdo. Vale. Pues no sé si alguien... Ah, mira, ¿con qué objetivo haces de forma normal esos retratos? ¿Con cuál moda? Pues mira, Taramundi. No es Taramundi. Es Santa Eulalia, diría. Creo que se llama, igual me confundo, Santa Eulalia de Oscos. Sí, pero Taramundi está cerca, sí. Lo que me decías de las ópticas. Yo cuando hago retrato puro y duro, el retrato clásico, si os acordáis de las fotos del señor Rastafari que hice en Belice, ese tipo de retrato de primer plano las hago siempre con teleobjetivo. Lo que decíamos, favorece mucho y me ayuda mucho a desenfocar los fondos, a enfocar solo los ojos, por ejemplo, ¿no? Normalmente siempre cuando hago ese tipo de retratos es con el teleobjetivo. Normalmente tengo un 100 macro que lo utilizo mucho para los retratos o el 200. Y luego para los retratos estos ambientales utilizo un gran angular. Eso es un gran angular, es un 17. Sí. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, a ver. No sé. De nada. Pues no sé, Cris. Bueno, recordamos las próximas sesiones 20 y 27. Sí. ¿Vale? 20 es la dedicada a ciudades. Sí. Y 27 climatología extrema. Nos quedaría ya la última Es la de naturaleza, ya que la dejaríamos para noviembre, ya para terminar el curso. Muy bien. Y pues bueno, Cris, pues un placer verte de nuevo, sí, aunque sea así en la distancia. Sí, sí. Y bueno, a toda la gente que nos ha visto ahora a través de Zoom y que nos está viendo también en directo a través de los canales de Facebook, pues muchas gracias por habernos acompañado esta tarde y Cris, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por darme este espacio. Un placer ver tus fotos maravillosas. Bueno. Bueno, espero que hayáis aprendido no solo de fotografía, sino también de experiencias de viajes, que eso es interesante, y de ética, eso a mí me... Eso es muy importante. Eso esa parte me la brasa con eso, pero es que me parece súper importante. Sí, es esencial. Pues Cris, un abrazo y nos vemos el día 20. Claro, sí, sí. Ojalá pudiéramos vernos en directo, Laura. Sí, pero bueno, sí, llegará. Sí, llegará ese día, no te preocupes. Un beso. Gracias a todos.